Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, soy Nico y hoy yo quiero mostrar una manera muy fácil, muy económica y muy sencilla de hacer unos soportes para las plantas que queremos colgar en nuestra casa. Yo uso estos soportes durante muchos años, la verdad es que son súper prácticos y lo que me gusta que no necesitamos preparar demasiadas cosas. Lo que vamos a necesitar es una cuerda. A mí me gusta usar la cuerda de cáñamo, que es bastante resistente, pero podéis coger la cuerda que os guste, puede ser sintética, de colores. Lo más importante es que sea resistente, ¿vale? Para que no se nos caiga la planta encima. Pues yo cojo una cuerda, cojo unas tijeras que las tenía guardadas aquí en el bolsillo y un ganchito cualquiera que lo vamos a necesitar para hacer el soporte, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es medir al ojo una cuerda. Necesitaremos 10 fragmentos de una cuerda más o menos de 80 centímetros. Otra vez lo digo, que la cuerda según la planta que vais a colgar, ¿vale? Y la distancia que queréis usar para la altitud de la planta. Si es una planta pequeña, podemos coger unos 60 centímetros. Si es una planta muy grande, muy frondosa, que va a estar colgada muy arriba, podemos coger hasta 100 centímetros y más. Lo hacemos al ojo y como podemos hacer 1000 soportes de estos, podemos hacer de diferente longitud. Yo voy a coger aproximadamente 80 centímetros, voy a tirar la cuerda así y voy a medir 10 segmentos, ¿vale? Para que entiendan, es 1, es 2, 3, 4, 5 y más, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, cuando yo tengo 10 segmentos de aproximadamente, como yo dije, 80 centímetros, encuentro la parte que no tiene la cuerda suelta, ¿vale? Para hacer un nudo. Vamos a necesitar un nudo que nos va a servir de colgador para colgar la planta. Voy a hacer un nudito, no muy grande ni muy pequeño. Es el primer paso, digamos, o el segundo después de medir la cuerda. Así, un nudito así, como podéis ver. Bien hecho, lo vamos a usar. Después estiramos bien todas las cuerditas que tenemos, ¿vale? Para que no esté una muy larga, otra muy corta. Y las recortamos. Las recortamos también al ojo. No pasa nada que se caiga al suelo. Después limpio yo la parte del proceso. Son 10 cuerditas que tenemos aquí, ¿vale? Alguna no se cortó, ahora la corto también. Eso lo revisamos antes porque ahora vamos a necesitar separar las cuerdas. Las vamos a separar y yo veo que hay una que no se cortó. Seguimos con el proceso. Tenemos 10 cuerditas. Colgamos el futuro soporte aquí en el ganchito. Separamos dos cuerdas. Las vamos estirando y en la altura un poquito menos de la mitad. Para que vean aquí, esto es más largo, esto es más corto. Empiezo a hacer el primer nudo. Ahora vamos a repetir este proceso con el resto de las cuerdas. Las vamos a ir cogiendo, digamos, en el movimiento de aguja de reloj. Me refiero que no cogemos una cuerda que va detrás, después otra por ahí, otra por allá. Más o menos, lógicamente, entendemos que tienen que ir como en círculo la cuerdita. Seguimos estirando. Aquí está nuestro nudo. No hay que hacerlo con un metro, medir cada milímetro, no. Así, un poquito y más o menos se quedan igualadas, ¿vale? Las cuerditas. Después, al colocar la planta, la maceta con la planta, se quedará perfecto. Otro nudito. Si uno se queda más alto, un poquito más bajo, no pasa nada. No se preocupen, es súper fácil después de disimular con la planta ya puesta en el soporte. Es súper cómodo, es súper económico y ya os digo que cuando cojáis un poquito de práctica, os va a salir en 5 minutos, como a mí. Y hace siglos que no los hago ya, pero como necesito para una planta nueva, aquí estoy haciéndolo y dando una clase. Miramos, aquí tenemos 5 nuditos, como podéis ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora cojo una cuerda de nuevo, ¿vale? Y cojo la cuerda que va detrás de ella, como ya le dije antes, como agujas de reloj.
en el movimiento. No cojo la cuerda de atrás, cojo la que va así, lógicamente. ¿Ven? 2 cuerdas. Y ahora de cada par de cuerdas que están en un nudo, cojo una más. Me explico, ¿verdad? Para que se quede así, la forma. Para que se quede así. Y otra vez hago un nudo. Hago un nudo. También pensando en el tamaño de la maceta que quiero colgar, voy a hacer el nudo un poquito más abajo. Así se queda la forma. Así lo podéis apreciar. Y sigo con el proceso. Como podéis ver, sigo haciendo lo mismo. Lo mismo, cogiendo 2 cuerdas de 2 nudos distintos, haciendo un nudo entre ellas. Y así poco a poco voy a ir terminando ese proceso. Es súper fácil. Ya está. Digamos, tenemos la primera zona con los nudos y la segunda zona con los nudos. Como podéis ver, no están en la misma altura 100%, pero están casi perfectas las cositas. Y ahora estiro un poquito más y hago un nudo final. Estiramos, hacemos el nudo y ya está. Después se puede cortar si hace falta, aunque si lo cortamos más o menos bien, no habrá necesidad ni de cortarlo. Y así está hecho nuestro soporte. Súper fácil, súper económico y súper simpático. Ahora voy a colocar una planta dentro para que vean el resultado final. Y ahora estoy colocando, como podéis ver, mi cactus, mi Hildewintera en este soporte precioso. Es muy fácil y rápido también para hacerlo. Aquí, amigos, podéis ver el resultado final. Es el soporte que hicimos con vosotros. Para mi Hildewintera, para esa cactus preciosa, para este cactus precioso es Hildewintera el nombre. Y aquí tengo otra Hildewintera más pequeña que hice otro soporte más chico, como podéis ver, más pequeñito. Y ahora las 2 Hildewinteras que tengo están con su soporte colgante. Es perfecto. La verdad es que podemos usar cualquier otro tipo de planta, no es necesariamente que sea una planta trepadora o algo. Puede ser una maceta con planta normal, unos potos, se quedarán perfectos un helecho, unas ollas que también pueden aprovechar esas cuerdas para trepar hacia arriba. Espero que os haya gustado la idea. Me podéis dar un like, me podéis dejar un comentario si algo se quedó no muy claro, lo explicaré otra vez, y suscribirse a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto. Saludos, gente maravillosa. Adiós.